Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy abrimos el programa con Página Política. El ataque a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua precisamente marca ese primer plano político en nuestra comunidad foral. Una noticia que ha trascendido la comunidad y que hoy queremos analizar con tres compañeros y colaboradores con consideraciones de diverso calado, las que nos ofrecerán María José Mangado, Cristina Altuna y Joseba Ezeolaza. En un día en el que también hablamos de solidaridad, concretamente de la Fundación Profesionales Solidarios, una fundación con un proyecto de cooperación para el desarrollo educativo en Paraguay. Sus impulsoras son las pedagogas Nuria Garro y Sara Carrica, que hoy nos cuentan esta iniciativa. Además, nos vamos a trasladar a Marcilla para contarles la tradición equina de este pueblo que hace varios días celebraba sus ferias y concretamente el Día del Caballo. Y también hoy hablamos de moda, la moda otoño-invierno que presentaba el Corte Inglés el pasado viernes en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Son los temas que hemos seleccionado para comenzar este lunes 17 de octubre. Comenzamos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Abrimos el debate, como les decíamos, con Cristina Altuna. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. María José Mangado también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, María José? Bienvenida a Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon, eskerrik asko bai eta ere gonbidatzeagatik. Muchísimas gracias a ti por venir, por supuesto, María José. Y Joseba Ezeolaza también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Joseba? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues triste noticia o noticia con diferentes miradas, la que nos lleva a Alsasua, localidad que celebraba sus ferias este fin de semana y ferias que se ven ensombrecidas por un capítulo complicado. Dos guardias civiles y sus parejas se encontraban en uno de los bares de la localidad en torno a las 5 de la madrugada y fueron en principio atacados por un grupo de personas. Dos personas precisamente hoy declaraban ante el juez y han quedado en libertad en principio, aunque también es cierto que 8 personas más podrían estar involucradas presuntamente en este asunto. ¿Se rompe la convivencia con un hecho de esta naturaleza, Cristina? Bueno, antes de nada, sobre todo, lamentar, ¿no?, que se produzcan hechos de este estilo, porque, bueno, sí, se oscurece la mente incluso, ¿no?, en Alsasua. Los alsasuarras no creo que estén, bueno, pues nada cómodos viendo que esto ha tenido lugar en su pueblo, que además está trascendiendo a un nivel incluso nacional y que, bueno, pues oscurece y ensombrece las relaciones incluso en el pueblo, ¿no? Y lamentar sobre todo que esto además ocurrió el mismo día, precisamente, en la que en Navarra justo se hacía una manifestación en contra del fascismo y se pedía tolerancia, ¿no? Tolerancia que nosotros también, bueno, pues eso se desea, ¿no? La convivencia entre todos y respetando todas las decisiones que libremente cualquiera puede adoptar. Joseba, ¿qué primera consideración tienes al ver este hecho después de que, bueno, pues el próximo día 20 de octubre se cumplen ya 5 años desde que anunciara el fin de la violencia a la banda terrorista ETA, después de 52 años de trayectoria? ¿Se puede vincular un hecho de esta naturaleza con esa bueno, pues, época en la que hemos vivido de violencia terrorista? ¿Se puede vincular? Bueno, es innegable que para matar a alguien, para odiar a alguien, para repudiarle o para creer que puede ser golpeado, tiene que haber una ruptura de la ética y de la moral personal y colectiva. Yo creo que a mí me interesa cuestionarnos eso, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, un grupo, una ideología, una idea, crea que alguien se merece ser agredido, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que ser tremendamente críticos y autocríticos también, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que en nuestra sociedad hayamos permitido tanta brutalidad y hayamos permitido que haya habido 840 víctimas de ETA? Porque no solo son 52 años de existencia, sino que detrás de esos 52 años de existencia hay miles de personas
obligadas a vivir con escolta, con la vida hipotecada, cientos de personas también asesinadas por pensar diferente y unos climas, como decía Cristina, unos climas en algunos sitios pues que son irrespirables y que no facilitan para nada la convivencia. María José, hay bueno, muchas miradas a estos hechos. Una de ellas es la que esgrime, por ejemplo, Sortu o Bildu, que pide que se siga investigando antes de hacer un pronunciamiento más claro, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Habría que condenar los hechos sin ambajes, con absoluta firmeza, antes de conocer más datos, o es precisa una investigación más exhaustiva? Bueno, la investigación siempre es necesaria, yo creo, en este y en otros asuntos. Lo que yo creo es que desgraciadamente se ha vinculado quizás eso, no creo que nos debemos de dejar llevar todos por ese, como considerar esto un acto político, ¿eh? Primero vamos a ponerlo en el marco en el que se desarrolla, en fiestas de un pueblo que desgraciadamente ha tenido muchos episodios de una convivencia no del todo deseable, saneada y con presiones de todo tipo, en un ambiente de fiesta a las 5 de la madrugada y que habrá quien considere una pelea. Eso vamos a ver las cosas como son. Primero, buscarle siempre una respuesta política a un acto de este tipo, que yo creo que sobre todo los que lo padecen y lo padecerán serán los alsasuarras que decía ella, con lo que puede suponer esto de enrarecimiento de la convivencia y uniendo con el deseo de todos de que estos hubieran sido ya episodios pasados, pues podemos hacer esa reflexión de las consecuencias. Pero antes de eso tenemos que hacer una lectura del acto sosegada. ¿Qué es lo que produce? ¿En qué contexto se produce? Y las repercusiones que tiene. No consideremos un acto político algo que en principio no tiene por qué tenerlo. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, las declaraciones del alcalde de la localidad, Javier Ollo de Geroa Bai, que precisamente condenaba los hechos y hablaba de cierta prudencia necesaria en Alsasua. Lo vemos. 2 días después de lo sucedido en Alsasua, el ambiente continúa enrarecido. Lo reconoce su alcalde. Pues enrarecido, es decir, un poco crispado. El alcalde de Geroa Bai ya ha condenado lo sucedido. Hemos condenado los hechos violentos ocurridos la noche del viernes al sábado, tanto yo como mi grupo Geroa Bai. Y espera encontrar unanimidad esta tarde en la Junta de Gobierno para aprobar una declaración institucional. Pero de momento EH Bildu y Guasen Alsasu no han querido hacer declaraciones. Yo lo que sí que quiero que el Ayuntamiento apruebe, en su caso, es algo muy genérico, condenando los hechos violentos, pero sin entrar muy a fondo en el asunto, porque sí que quiero un poco es no contribuir de alguna forma al ambiente crispado que se ha generado en el pueblo, ¿vale? Entonces algo tranquilo, algo prudente, pero sí condenando los hechos, ahí sí que contundencia, pero prudencia también al mismo tiempo. Sí condenan con rotundidad los hechos los concejales de UPN y Partido Socialista. Yo no sé si ha sido 50, 20, 40 o 30, no lo sé, pero a mí lo que me importa es realmente el hecho. O sea, no puede ser que haya 4 personas tomando un café, una cerveza, lo que hicieran en el bar y ocurra lo que ha ocurrido. Lo que está claro que fue porque fueron guardias civiles. Aún a pesar de todo hay gente que sigue estando, pues bueno, pensando un poco que esto va a seguir igual y esto ya los tiempos han cambiado. Entre tanto, el vecindario intenta recuperar la normalidad. No suele pasar, no es normal, pero con las ferias y eso viene mucha gente. Y al venir tanta gente, pues pasa de todo. Pero la verdad que sí, ha habido una movida bastante fuerte y no sé qué pasará al final. Bueno, yo recién me enteré ayer por la noticia, no me había enterado de nada. De momento, el Ayuntamiento de Alsasua está a la espera de conocer los detalles de la investigación que está llevando a cabo Policía Foral. Ahí vemos la opinión de algunos vecinos de Alsasua que han querido expresarla ante nuestros micrófonos. Bueno, no es fácil, ¿no?, la convivencia en localidades como Alsasua, precisamente donde ocurren hechos de esta naturaleza, y no es el primer caso. Recordamos también cómo ha habido otro tipo de acciones relativas a la Guardia Civil en las que, bueno, pues se pretende echar, ¿no?, a las fuerzas de seguridad del Estado. Hay un colectivo que lucha por esto, ¿no?, y algunas de las personas vinculadas con el tema podrían pertenecer a este colectivo. ¿Entendemos una sociedad de convivencia sin las fuerzas de seguridad del Estado, como se pretende por parte de este grupo? Yo creo que tenemos que trabajar en lograr verdaderamente esa convivencia, ¿no? Y en, bueno, pues no andar
con ambigüedades en pues situaciones en la condena o a la hora de condenar situaciones que no podemos permitir en una sociedad democrática, ¿no? Porque yo puedo entender que existan personas que piensan diferente, que lo manifiesten incluso y que lo hagan pues, a través de la palabra, el diálogo, e incluso pues si quieren reunirse colectivamente y manifestarse, lo pueden hacer siempre por las vías pacíficas, ¿no? Pero cuando se produce un hecho como estos, que no hay que olvidar que terminan siendo 4 personas ingresadas, 2 guardias civiles a los que se les ataca precisamente por lo que decía, ¿no?, el señor Javier López en el vídeo, se les ataca precisamente por ser guardias civiles, ¿no?, porque si hubieran sido otras 2 personas que pasan por ahí no hubieran salido finalmente como han salido. Hay además 2 mujeres que también terminan siendo pues agredidas en esa situación solo por el hecho de ser las parejas de esos guardias civiles, y creo que a cada cosa hay que ponerle el nombre que se merece, ¿no? No andar con ambigüedades, porque finalmente si no vamos a generar una situación de confusión que se nos va a descontrolar en algún momento y que no vamos a poder controlarlo. Por tanto, trabajar por mejorar esas vías de convivencia, respetando que cada uno tenga las decisiones y las opiniones que quiera, pero condenar con firmeza lo que es rechazable, como en este caso, ¿no? Sí, es que lo que no puede ser, y yo creo que cometemos un riesgo y creo que banalizamos con el sufrimiento de algunas personas cuando tratamos de contextualizar o de explicar, no puede ser que vecinos nuestros y vecinas nuestras, compañeros de corporación, hayan tenido que mirar debajo del coche. No puede ser que hayan tenido que vivir con una escolta y nosotros hayamos tenido libertad absoluta para reivindicarnos políticamente, mientras que compañeros del PSOE, de UPN o del Partido Popular tenían la vida hipotecada. Yo cuando fui concejal, lo primero que me impactó muchísimo, es ver a un concejal de UPN columpiando a sus nietos con el escolta al lado. Y eso lo hemos permitido, y algunos hemos sido muy insensibles ante ese dolor, porque hemos mirado a otros dolores, hemos sido ciegos y hemos sido sordos hacia esa gente que nos estaba pidiendo socorro, ¿no? Y hemos creado, hemos facilitado que haya gente que aplaudía ese tipo de cosas. Mira, España ha sido condenada 7 veces por no investigar las torturas, pero eso no justifica solucionar los asuntos a golpes. Eso no justifica pegarle un puñetazo a 2 guardias civiles, a 2 chavales de 24 años que estaban tomando algo. Eso creo que es tratar de decir algo habrán hecho, y desde luego me parece que cuando hacemos eso, cuando tratamos de poner peros a la solidaridad humana, cuando tratamos de contextualizar los hechos violentos, creo que perdemos un poquito de sensibilidad humana. María José, sí, esa es la reflexión que yo quería decir antes, que no vayamos a verlo solo como un acto de connotaciones políticas, porque yo creo que en principio los únicos que lo han visto pues son los que han dado la noticia en ese contexto, ¿no? Y yo desde luego comparto pues el dolor de la gente que ha sufrido, antes, ahora y después. Estábamos en el camino y estamos, yo creo, en el camino de la normalización. A todo eso tenemos que contribuir todos, ¿eh? La zona del Alsasua, toda la zona de Sacanas, todos sabemos que ha sido especialmente sensible a esa confrontación, que no ha llegado, o que esto no facilita que se llegue. Y yo decía que tenemos que verlo en la contextualización, porque hay que contextualizar cuando se le pretende dar una única visión política de unos hechos de los que no tenemos todo el conocimiento, ¿eh? Ahí es la contextualización que sin duda hay que hacer. Estamos en unas ferias de un pueblo con la historia que tiene, el ambiente que tiene, a las 5 de la mañana en un ambiente de alcohol y gente joven, en el que se ven involucrados 2 personas que son por su edad, pues jóvenes, pero con una, creo, formación, y digo eso como un teniente y un sargento que están en un ambiente que ellos son los profesionales de la seguridad, ¿eh? Esto lo uno con la idea de que no sé cuál es el detonante, pero sí he visto las consecuencias. Y lo que yo creo que es más dañino de todo esto es el traslado de toda esta situación a un contexto político con unos intereses muy determinados. Eso es lo que nos hace daño a toda la sociedad en nuestro deseo de normalidad, y en concreto a Alsasua como pueblo que sufre toda esta violencia, ¿eh? Eso yo creo que hay que hacer esa reflexión muy seriamente. 2 cuestiones también importantes, ¿no? Hay quien considera que quizá no fueron prudentes estas personas que resultaron agredidas, y por otra parte,
¿Qué es esto de la prudencia cuando una persona no se puede, bueno, pues no puede disfrutar de la vida independientemente de su profesión como otra cualquiera? ¿Fueron en cierta medida imprudentes estas personas teniendo en cuenta el contexto de la zona? Hay que recordar que son dos personas que están trabajando en la zona y que por tanto tienen el derecho, y entiendo que también el deseo por su parte, de querer reintegrarse con la sociedad que les rodea, ¿no? Porque finalmente, bueno, yo pensando personalmente, si trabajo en una zona me gusta poder integrarme también y poder relacionarme con absoluta normalidad, ¿no? Con los vecinos de esa zona, y por tanto en ese sentido, bueno, pues debatir si fueron o no prudentes, bueno, pues no sé, para mí creo que tenían todo el derecho de poder disfrutar de un ambiente de fiesta como el resto, ¿no? Y en ese sentido digo que sea cual sea la profesión que haya decidido cualquiera, tenga la opinión que tenga, que seamos capaces de respetarnos todos y que seamos capaces de convivir todos. Y en ese sentido yo, cuando se dice, ¿no?, la lectura política de todo esto, yo en primer lugar agradezco que esto esté en manos de lo que en una sociedad democrática tiene que ocurrir, ¿no?, en manos de la justicia. Que sea la justicia quien recabe la información, quien investigue los hechos y quien concluya con una sentencia, bueno, pues lo que al juicio del juez debe sentenciarse, ¿no? Pero al margen de eso sí que creo que es una cuestión bueno, política, los representantes que representamos a los ciudadanos, de tener una respuesta unánime en este sentido de cuando ocurre una violencia, y lo hemos hecho hoy a las 12 del mediodía en el Parlamento, nos hemos concentrado para rechazar los actos violentos que sufren las mujeres día a día en este país. Alsasu ayer precisamente protestó, hubo una manifestación contra la detención de dos personas, pero ¿se echa de menos o no, lo veis factible precisamente la postura contraria, ¿no? Protestar por el hecho de que esas personas fueran agredidas? ¿Falta ese paso? Haber defendido la violencia durante tanto tiempo embrutece. Y eso es así, y es parte también del proceso. Y te hace entender que hay personas que son objeto del odio y por lo tanto tú las deshumanizas, las conviertes en un objetivo o en alguien al que merece ser golpeado, ¿no? Pero trascendiendo de este hecho en concreto, yo lo que quiero es tratar de normalizar la convivencia. No, yo nunca lo haría, no es mi bandera, pero yo es que lo que quiero es que alguien que lleve un polo de la bandera española pueda pasear tranquilamente por cualquier pueblo de Navarra, como quiero también que alguien que lleva un polo con la Icurriña pueda pasear también por Buñuel o por donde sea, ¿no? Y en ese trabajo de convivencia me parece que no estamos todos, porque viendo las declaraciones de algunas personas, de algunos dirigentes, en este caso de la izquierda abertzale, parece que los que no piensan como ellos piensan somos de fuera, somos extraterrestres, nos tenemos que ir y ese tipo de cosas. Y cuando se establece el ellos o el nosotros, el vosotros sois de fuera y nosotros somos los que defendemos de aquí, me parece que se construye una mala convivencia. Y la tolerancia no tiene que ver con ese tipo de cosas, sino con todo lo contrario. Me parece que hay que tener en cuenta también, además, que hace 3 semanas o 4 semanas se hicieron pintadas en Alsasua en contra del alcalde de Geroabay. Me parece que hay quienes tienen que hacer una reflexión sobre el respeto que se tiene hacia las ideas ajenas. Insisto, trascendiendo de este hecho en concreto, que ya lo solucionará la Policía Foral con su informe y se verá si es verdad que ocurrió lo que, como dice la Guardia Civil que ocurrió, o si ocurrió como dice Sortu o la gente de la izquierda abertzale de Alsasua. Eso lo resolverá la Policía Foral. Pero saliendo de eso, yo sí que creo que hay una quiebra de la ética pública. El problema es que dejamos y queremos que se juzgue en su contexto la situación, pero ya estamos haciendo un juicio paralelo, ¿no? Estamos diciendo que todo esto tiene que ver con esa intransigencia en las personas, con eso que ya había pintadas, con la violencia que hemos sufrido. Vamos a ver las cosas como son, y sobre todo por las morenos o por tener 24 años, sobre todo obvio, ¿no? Hay un sustrato político. Sobre todo por las consecuencias que tiene, que yo creo que es lo que nos tiene que llevar a todos a la reflexión en este momento. Digo que tendremos que ver cómo fueron las causas de esto para que sea un detonante tan absoluto que de repente todos tengamos necesidad de entonar el mea culpa, cuando desde luego hay muchos que no tenemos nada que entonar en ese mea culpa porque no somos responsables de nada de eso. Eso es lo primero.
porque esa obligatoriedad de repente posicionarnos con una situación cuando todos creemos que la normalidad, la justicia y el respeto viene de la convivencia diaria, del acercamiento entre las personas y del respeto a los derechos de todos y cada uno de nosotros, entonces ahí estamos partiendo de esa base, yo creo que todos los que estamos aquí. Entonces vamos a ser respetuosos con eso y no vayamos a hacer prejuicios de lo que pasado o no pasado, vamos a ir a lo que tenemos que ir. El hecho de que el Parlamento no haya logrado la unanimidad, ¿qué denota? Bueno, pues denota que existe un problema, ¿no? Y yo creo que Joseba lo ha dicho perfectamente, que si no somos capaces de aunar en este sentido, y lo he puesto antes de ejemplo, ¿no? Una unión como el hecho que puede ser, ¿no? Pues la violencia de género, cualquier tipo de violencia debería tener la unidad de todos. Incluso se hayan defendido las ideas que se hayan defendido, cuando ocurre una situación como esta, en la que 4 personas terminan ingresadas, creo que no puede haber pues justificaciones, contextualizaciones, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y dominarlo, pero creo que tenemos que ser firmes a la hora de decir todos juntos que la violencia no puede ser la vía para pues expresar las ideas de nadie, ¿no? Y en ese sentido sí lamentar pues eso, que los partidos pues no seamos capaces de lograr esa unidad entre nosotros y ser firmes en esa condena. Sí, es que yo digo, porque no hay unanimidad en estas cosas en ningún tipo de condena. Lo mismo que para esto no hay unanimidad porque parece ser que algunos pues no quieren entrar en el juego de los otros y al revés. Como no hubo tampoco la concentración por la memoria que citaba ella el viernes que hubo, ahí faltaban otros. Esto es lo que nos hace a todos que no estamos en el pensamiento de buscar la paz, la convivencia, independientemente de las ideas de cada uno. O sea, no busquemos responsables siempre en los mismos. Vamos a escuchar valoraciones de diverso calado, una forma diferente de ver las cosas por parte de H. Bildu, en este caso el parlamentario Adolfo Araiz. Y vamos a escuchar también a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, con la valoración acerca de los hechos acaecidos en Alsasua. Que no podemos compartir, como se ha tratado, y de hecho en alguna de las declaraciones que se han presentado hoy, de que esto se trate un ataque a la Guardia Civil. Hay que situarlos en un contexto en que la pelea seguramente no empezó tal como se nos está relatando. De ningún modo puedo aceptar que esto sea una categoría, es un hecho absolutamente condenable, reprobable, y en eso no tengo ninguna duda, vamos a estar la mayoría incontestable de esta sociedad. Palabras de ambos dirigentes. En este caso se está cuestionando la veracidad de los hechos. ¿Se pone en duda o no? Yo no sé qué es lo que se pretende perseguir cuando pues se pone precisamente en duda, ¿no? Sobre las causas que llevaron. Perdona, es que si la pregunta es que no sabes, yo te digo la idea que yo puedo tener. Hay quien dice que en un ambiente de alcohol, de fiesta, en un pueblo con problemas de convivencia, que siempre hay en un ambiente, hay quien dice que ¿quién fue el primero que dijo tú no eres bienvenido aquí o voy a ir contra ti? Eso es lo que yo creo que tenemos todos que estar por investigar en este caso concreto. Una vez que hayamos establecido que la bronca comenzó donde empezó. Vamos a tener eso en cuenta, que no es que estaban 4 personas, 2 parejas de novios paseando por un parque y se avanzaron contra ellos. Eran 4 personas que estaban en un entorno de fiesta, en un ambiente de fiesta en el que pueden surgir roces, lo mismo por lo que tú me miras mal, que porque yo ayer te puse una zancadilla. Vamos a poner ahí. Y es en ese ambiente en el que yo creo que se está pidiendo que se investigue, se aclaren las cosas y que, por supuesto, los que hayan iniciado la bronca lo vean, pero que vayamos a poner las cosas un poco ordenadamente en su sitio y no vayamos a buscar connotaciones políticas y, independientemente de que pueda haberlas o no, que en su momento se vería cuál es la causa, pero no juzguemos ya a ese nivel. Cuando menos llama la atención que fueran muchas personas contra 4 personas. Eso sí que es cierto que son hechos que sí que llaman la atención, ¿no? Sí, y a mí, independientemente de quién provocó a quién, sí que me gustaría, porque a mí me gustaría vivir en una sociedad en la que, de la misma forma que algunos hablan, ¿no? Intentando compararlo con otros casos, porque quiero decir, lo que está mal para mí siempre va a estar mal, haya provocado quien haya provocado, porque creo que ninguna situación nos puede llevar a utilizar la violencia. De la misma forma que algunos dirán que la mujer provocó al hombre
para justificar una acción violenta, nunca quisiera yo recurrir a ese tipo de causas, porque creo que un ciudadano no puede recurrir en ningún caso a la violencia para defender sus opiniones. Es simplemente lo que digo, que no podemos perder de vista que lo que estamos tratando es de trabajar todos porque haya una convivencia, un respeto y porque las vías de defensa de lo que piensa cada uno sea a través de las palabras. Simplemente digo eso. Claro, porque el que algo habrán hecho, jamás se nos ocurriría aplicarlo a otro tipo de violencias, ¿no? Jamás. Por supuesto que no. Ni a este, ni a este. Bueno, Nadie yo lo es que digo es responsable que de recibir una respuesta a violencia. Y menos si hay solo palabras. Las palabras están para las palabras. Claro, pero yo creo que quien ha empezado la pelea ya lo resolverá la policía foral. Por eso es lo que yo digo, si lo dejamos ahí, que para eso está. No sacamos rédito político a que de repente aparezca Rajoy diciendo no saldrán impunes, o sea, estás condenando, y tú que me hablas de impunidades, o sea, ahí es a lo que yo voy. Vamos a poner, y de repente no sea la noticia. Yo quería haber venido a hablar hoy aquí de la fiesta de Loñes, de imputaciones de otro tipo de cosas que nos preocupan. Por supuesto que a lo largo, claro, José, no es a lo largo esto. del programa también habrá tiempo, por supuesto, para hablar del nafarroñés, que luego lo vamos a contar con detalle también a lo largo del programa. Pero hoy es verdad que hemos considerado importante también ver esta situación por complicada, por difícil y por la naturaleza y el cariz que tiene. Ojalá, ¿no? Eso. Sí, lo que quería decir es que es innegable que hay una parte de la sociedad que ha hecho del culto a la violencia su identidad política. Y eso es verdad. No todos hemos estado en el mismo lugar, eso tienes razón, no todos hemos sido responsables. Hay algunos que han sido más responsables que otros. Yo no he decidido coger un arma y terminar con la vida de una persona, ni decidí aplaudirlo, ni por supuesto decidí defenderlo. Y hay quienes sí decidieron hacer ese tipo de cosas. Y hay quienes estamos trabajando el asunto de la memoria histórica siendo conscientes de que dentro de 20, 30 y 40 años tendremos que trabajar todo el impacto social y familiar que ha tenido ETA y que ha tenido también el terrorismo de Estado. Eso es. Y es innegable eso, es innegable que hay una parte de la sociedad que ha hecho del culto a la violencia su identidad política. Y yo creo que no ser conscientes de eso o pasar de puntillas sobre ese tipo de cosas, creo que es una irresponsabilidad. Y creo que es frivolizar. ¿Pero qué tiene que ver esa reflexión con este asunto? Eso es a lo que yo voy. Claro, porque a los dos guardias civiles no le pegan por tener 24 años ni por ser morenos. Le pegan. Pero estamos es lo que yo quiero que se vea, ¿no? Estamos en el contexto en el que estamos. ¿Tú entiendes que hay una causalidad en el golpe? ¿No? Yo veo que hay una situación de ambiente y esto, y que de momento hay una pelea. Que yo en las peleas que hay todos los fines de semana no me cuestiono que sea porque igual uno le ha dicho viva España al otro, le ha dicho gora Euskadi Eskatuta. Porque no creo que tenga que ser esa la razón de esto, porque hay dos personas violentas que igual se enzarzan en una pelea. Vamos a ver que puede ser, y que además yo he reconocido la primera, que en ese ambiente de sacana, de presión por todos los lados, lo que tenemos que trabajar es porque no se produzca. Y si hay una necesidad de que el responsable del orden de esa zona no sea la Guardia Civil, sino sea la Policía Foral, y eso puede ayudar a esa convivencia que mejore, pues tenemos que ir a eso. Bueno, pues existe precisamente un departamento de convivencia en el gobierno de Navarra, y quizá, bueno, pues tendrá que avanzar también en la pacificación o en la mejor convivencia o forma de vivir en muchos lugares, y muy especialmente en este, ¿no? Como es Alsasua, que bien conocemos y sabemos cuánto ha sufrido no solo Alsasua, sino toda la comarca de Sacana, con un ambiente político crispado que vuelve en este caso, ¿no? Cristina Altuna, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Joseba Ciolaza. Gracias, María José Mangado. Un placer. Es que ricasco. Gracias a los tres por vuestra visión y vuestros diferentes argumentos acerca de este hecho. Hacemos una breve pausa y seguimos con otras historias del día. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama.